Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a su clase de hoy de su curso de base de datos 1. La segunda clase, vamos a ver los temas que tenemos en pantalla, son los tipos de modelos de datos. Vamos a ver un poco de lo que es el modelado de datos el día de hoy. Y vamos a pasar directamente entonces a lo que es ya el lenguaje de consultas SQL. Hoy nos vamos a meter de lleno a iniciar con el Data Definition Language, conocido mejor como DDL. Y ahí vamos a ver entonces las primeras instrucciones que vamos a estar conociendo sobre la creación de estructuras y modificar estructuras cuando son necesarios en la base de datos. Bien. Bien, vamos a ver un poco entonces sobre el modelado de datos. El modelado de datos define cómo se esquematiza la estructura lógica de una base de datos. Los modelos de datos son las entidades fundamentales para la introducción de la abstracción en una base de datos. Los modelos de datos definen cómo los datos se conectan entre sí, cómo se procesan y cómo se almacenan dentro del sistema. Nosotros vamos a conocer los tres tipos básicos de modelos de datos, ¿sí? Los tres tipos básicos son el modelo de datos conceptual, el modelo de datos físico y el modelo de datos lógico, ¿sí? Son los tres tipos de modelo de datos básicos que nosotros vamos a estar conociendo entonces el día de hoy. Vamos a explicar qué significa cada uno y cuáles son las propiedades de cada uno. Bien, iniciamos con el modelo de datos conceptual. Un modelo de datos conceptual identifica las relaciones al más alto nivel entre las diferentes entidades. Como su nombre lo dice, conceptual es principalmente para explicar el concepto de la base de datos, ¿sí? ¿Qué se presenta en estos modelos? Se presenta el nombre de las entidades. La semana pasada ya estuvimos viendo qué es una entidad. También la necesitamos para hacer lo que fue el diagrama de entidad-relación extendido. Bueno, para estos modelos de datos necesitamos simplemente el nombre de la entidad, que ya esa la trabajamos, digamos, la semana pasada. Ya vimos las entidades. Necesitamos también con quién se relaciona esa entidad, o sea, aquí. Precisamente este ejemplo fue el que vimos la semana pasada en el diagrama entidad-relación extendido, de un cliente conectándose a los pedidos y a su vez entonces a una tabla intermedia que ya vimos por qué se genera esta entidad intermedia. La otra vez vimos la regla cuando conectábamos dos entidades que su tipo de relación era de muchos a muchos, entonces la regla decía que había que conectar una entidad intermedia entre ellas y esta es precisamente esta que se llama detalle pedido. ¿Sí? Entonces, las reglas son las mismas. Acá entonces lo único que se van a presentar es de una manera diferente. Se presenta un rectángulo con una raya en el centro como si fuera un encabezado o en el centro en la parte superior nada más, ¿sí? Para colocar aquí el nombre. Lo demás se queda en blanco y eso representa básicamente una entidad. Se colocan solo los nombres, se conectan con quién tiene relación, en este caso, así tal como están las flechas, con quién tiene relación, y esos son los únicos datos que necesita un diagrama, digo, un modelo de datos conceptual. ¿Sí? Como ven, dice, incluye las entidades más importantes y las relaciones entre ellas. No se especifica atributos en este punto y no se especifica llave primaria o atributo principal en este punto, ¿sí? Entonces, es el modelo de datos más básico, más simple, y este es el que nosotros vamos a utilizar cuando le explicamos nuestro modelo de datos a una persona con poco conocimiento técnico. Digamos que un dueño de una farmacia, de una pequeña tienda, de un taller mecánico, le solicita que ustedes hagan una base de datos y ustedes entonces hacen el modelo. Para no confundirlos en detalles, ustedes lo que hacen este modelo de datos conceptual, solo lo ponen los nombres a las entidades, con una flecha indican
quién conecta con quién, y aquí explican el modelo y explican básicamente el flujo. ¿Sí? Le indican, fíjate, de aquí de los clientes se va a sacar la información para que haga los pedidos, y los pedidos van a tener su detalle, y el detalle entonces va a conectar los productos. Simple, ¿sí? Por eso este modelo de datos se utiliza para cuando ustedes les van a presentar su modelo a personas con poco conocimiento técnico, ¿sí? Con poco conocimiento técnico, porque no van a presentar muchos detalles, porque se puede confundir, la persona se abruma de tantos conceptos técnicos que no entiende, entonces ustedes se van a lo simple. Y para eso utilizan el modelo de datos conceptual. Bien, vamos con el siguiente modelo de datos. El siguiente modelo de datos es el modelo lógico, ¿sí? Ya aquí obviamente sí presenta un par de detalles diferentes, adicionales, mejor dicho, porque se mantiene el título de la entidad en la parte de arriba, pero aquí sí van los atributos. Los mismos atributos que colocamos en el diagrama entidad-relación extendido la semana pasada se colocan aquí. Se van colocando uno abajo de otro, todos los atributos, y se coloca o se identifica con una llave o con un subrayado cuál es la llave principal de esa entidad, o sea, su atributo principal. En este punto, en este modelo lógico, sí es necesario colocar cuál es el atributo principal. Se mantiene de que necesitas entonces la relación entre las entidades, y aquí entonces también necesitas los atributos y sus llaves, ¿sí? Entonces, la diferencia con respecto del conceptual al modelo de datos lógico es que este sí lleva el detalle de los atributos y lleva si es llave o no llave, ¿sí? Entonces dice, características del modelo de datos lógico incluyen todas las entidades y relaciones entre ellos, todos los atributos para cada entidad, la clave primaria o atributo principal, se especifican las claves externas o atributos secundarios también, y normalmente dice que el proceso de normalización, que es un proceso que vamos a ver más adelante, se aplica en este punto, en este modelo. Bien, entonces este modelo de datos lógico ya ha presentado algunos detalles adicionales, ¿sí? Principalmente los atributos y sus respectivas llaves. Bien, vamos con el modelo de datos, el tercer modelo de datos, el modelo de datos físico. Y este es el modelo de datos más detallado, ¿sí? Representa básicamente cómo se va a construir la base de datos. O sea, representa ya todo el detalle, y es lo más parecido a la representación de la base de datos, ¿sí? O sea, digamos que este es el más completo, el modelo de datos físico, ¿sí? Un modelo de base de datos física muestra todas las estructuras de la tabla, incluyendo el nombre de las columnas, el tipo de datos, las restricciones de la columna, la llave principal, la llave externa y las relaciones entre ellas, ¿sí? Fíjense entonces que lleva nombre, lo mismo que el lógico. Están todos los atributos, la llave, y a diferencia lleva tipo de datos, ¿sí? Esto es un concepto, digamos, que ahorita lo vamos a ver por primera vez y lo vamos a ver más adelante con el SQL. Tipo de datos, cada campo debería llevar un tipo de datos. Lo vimos la semana pasada cuando definimos qué es un campo. Dependiendo de lo que ese campo vaya a albergar, los datos que vamos a meter allí, nosotros le definimos qué tipo de dato es. Digamos, el primero, el ID cliente. El ID cliente, ¿cómo se va a conformar? Por relativamente un número. Todo cliente tiene su número. 1, 2, 3, 4, 5, 25, 100, 2000. ¿Sí? Pero no se le va a repetir nunca a nadie. Por eso es llave. Ok, entonces yo defino que los datos que van a estar en ese campo van a ser enteros, ¿sí? Entonces le ponemos integer. No es necesario ponerle el número porque la base de datos automáticamente sabe qué cantidad es. No es necesario colocarle la especificación. Solo al integer no se le coloca esto. Bien, luego viene el campo nombre. Nombre va a tener el nombre de la persona. Solo el nombre o sus nombres, primero y segundo nombre. Por lo cual uno define un espacio límite para ese campo. Siempre hay que
restringirlo por un límite, porque no puede ser entonces infinito, obviamente. Yo le voy a decir, siempre voy a poner un límite un poco amplio. Evidentemente, una persona difícilmente va a tener en su nombre 30 posiciones, ¿sí? Por lo menos en nuestra sociedad normalmente no se manejan nombres tan largos. 10, 12 posiciones es lo más largo que tú encontrarás un nombre, pero puede ser que en otras latitudes, en otros lugares como Asia, como se pueda manejar, los rusos manejan nombres muy, muy largos, eh, los indios a veces también, los de India, disculpen. Así que uno puede colocar el valor, un valor numérico bastante alto aquí, que es lo que va a demostrar la longitud máxima que puede tener ese nombre. Un varchar de 30, digamos que es razonable, está bien. Difícilmente un nombre va a llegar a 30 posiciones, ¿sí? Cuando nosotros definimos esto lo definimos nosotros. No debemos ser tan cortos, no debemos colocar 12 posiciones, porque entonces si alguien tiene un nombre que sobrepasa las 12 posiciones, no va a poder ingresarse en la base de datos. Así que uno lo pone amplio, lo pone de 30 posiciones, esperando de que obviamente no lleguen a ese número. Siempre debe irse uno por un número bastante alto. Tampoco exagerar como 100, porque ya 100 sería casi imposible que alguien tenga un nombre parecido a esa cantidad. Así que 30 está bien. 30, 35, 40. Igual en el apellido, la misma lógica, es la cantidad máxima de espacios para colocar los apellidos de esta persona o de las personas que van a estar en la base de datos. El teléfono, ya sabemos más o menos la numeración, cuánto puede ser, le ponemos un máximo de 25, el correo electrónico podría colocarse 25, podría colocarse más. Hay correos electrónicos que ponen el nombre de la persona más el nombre de la compañía. Entonces, ahí podría colocarse un varchar de 40 o de 50 si ustedes lo desean, como para evitar que venga un correo muy grande y no entre dentro de su base. La dirección, por lo general, sí se ubica un número muy grande, porque uno va a colocar la dirección no solo por el nombre de la calle, la ciudad, sino que hay veces que uno le da unas descripciones, segunda calle a mano derecha, después de la delta. Entonces, se especifica bastante más en las direcciones. Uno le puede dar entonces posiciones de 100 o 150 espacios para colocar mucho texto. Y la cédula se le dio también un espacio de 25. Eso del espacio entonces lo vamos a ir viendo con las prácticas que hagamos cuando estemos viendo SQL. Bien, entonces en el modelo de datos físico, adicional de lo que vimos en el lógico, se le ubica el tipo de dato, es lo principal, ¿sí? Por lo demás, lleva el nombre del atributo, la relación que hay entre ellos, las llaves principales y secundarias, y ya, básicamente. La mayor diferencia es el tipo de dato. Bien, este modelo de datos físico, al contrario del conceptual, es el que se le presenta cuando ustedes van a mostrarle su modelo a una persona con conocimiento en base de datos, a una persona con conocimiento técnico. Si ustedes van a una empresa donde va a estar un gerente de tecnología o un jefe de tecnología o alguien con conocimiento de base de datos, entonces ustedes van a presentar este modelo. Porque este modelo entonces sí van a haber personas en la reunión que les van a entender. Tiene la mayor cantidad de detalles que pueden tener, tiene los campos, tiene los tipos de datos, tiene el nombre de las entidades. Entonces, inclusive cuando usted le presenta esto a alguien que conozca, le podrían hacer sugerencias, podrían decirle, ¿sabes qué? Aquí en correo, aumentale un poco el tamaño porque 25 puede ser que te quede un poco corto, ¿sí? Entonces, es conveniente presentar este tipo de modelo a personas con conocimiento técnico, porque si son del negocio y si ustedes le están sugiriendo hacerle una base de datos, puede ser que les ayude con los tipos de datos y alguno que otro flujo que no esté correcto, y él se los pueda ayudar a que se establezca. ¿Sí? Entonces, cuando una persona con conocimiento técnico, usted presente el modelo de datos físico.
Cuando la persona no tiene conocimiento técnico, entonces debería presentar el conceptual. Bien. Un pequeño cuadro que indica, digamos, lo que tiene y no tiene cada uno de los modelos. El modelo de datos conceptual simplemente tiene el nombre de las entidades y la relación que hay entre ellos. Ya, conceptual tiene solo esas dos, el nombre y las relaciones que hay entre esas entidades, más nada. El lógico tiene entonces, adicional de eso, los atributos, las llaves principales y las llaves foráneas o las llaves secundarias. ¿Sí? Ahí está, entonces el lógico tiene todo esto. El lógico tiene bastante más información que el conceptual. Bien, ahora, cuando vamos al físico, tiene una gran diferencia aquí. Ya el físico no utiliza nombres de entidades ni utiliza atributos. ¿Por qué? Porque ya en este punto, como se está acercando, ya este modelo de datos físicos se acerca mucho a la base, ya ahora las entidades la va a llamar tablas y a los atributos lo va a llamar columnas. ¿Sí? A las entidades la va a llamar tablas y a los atributos lo va a llamar columnas o campos. ¿Sí? Entonces, por eso, ¿qué tiene el físico? Tiene las llaves principales, las llaves secundarias, los nombres de las tablas, los nombres de las columnas y los tipos de datos. ¿Sí? Tiene la misma cantidad que tiene el lógico, solamente que, digamos, le adiciona los tipos de datos y le cambia el nombre a las entidades por tablas y a los atributos por campos. Bien, entonces esto sería entonces el cuadro que diría las diferencias que hay entre cada uno de los modelos de datos. Bien, preguntas de los modelos de datos que hemos explicado. Buenas noches, profesor. Disculpe, Bueno, entonces estaba viendo lo que era las tablas del modelo. El caso uno que usted hizo en la clase anterior, entonces sería el modelo no, a ver, no, ese era el modelo lógico, el que usted hizo. Un ejemplo. O, no, o sí, lo que profe. vimos la semana pasada era el diagrama, o sea, es un diagrama de entidad de relación extendido. No es igual que Ok. los modelos, digamos que es otro esquema, es otro tema, Ah, ¿sí? ok, ok. Lo que vimos la semana pasada nos ayuda a establecer cómo se va a manejar, cómo se va a crear la base de datos y lo vamos a usar ahora cuando estemos viendo el SQL. Y este modelo es más para que uno haga el modelo y que le va a presentar a las personas antes de hacer la base de datos. ¿Sí? Porque uno no le va a presentar el diagrama de entidad de relación extendido porque también es un poco confuso de explicar. Es más sencillo Ok. explicar estos modelos. ¿Sí? Ah, entiendo, listo. Gracias, profesor, por la Sí, aclaración. sí. Digamos que no es que uno reemplaza al otro. Uno es más técnico, el de la semana pasada era más técnico como para ya llevarlo a la base de datos. Y este es un poquito más teórico para hacer una presentación. ¿Sí? Te lo presentas a las personas que tú le vas a confeccionar la base de datos y le vas a explicar qué es lo que Ok. tiene, qué es lo que va a tener la base. Entonces, esto es un Ah, modelo. ¿Sí? Es un modelo ok, para presentar. listo, profe. Gracias. Bien, gracias a ti por la pregunta. ¿Quién me dice cuál es el modelo que ustedes le presentarían a un ingeniero de sistemas que va a estar en la presentación que ustedes van a hacer de su modelo? ¿Cuál modelo utilizarían para presentarle a un ingeniero de sistemas? Bueno, te dijo que lógico, el modelo lógico. Bueno, no, es el físico, el que yo mencioné el físico. El A ver. físico es el que tiene el mayor detalle, ¿sí? Ah, sí, Para sí, una, el físico. Miento, el miento, físico, miento. El físico, sí. exacto. El físico es el que ustedes deberían utilizar entonces para presentárselo a una persona con conocimientos, ya que van a estar hablando el mismo idioma, porque esa persona entiende lo que tú le estás diciendo. Cuando tú le hablas de llave principal, cuando le hablas de llave foránea, cuando le hablas de columnas, campos, tipos de datos, eh, él va a entender, inclusive te puede ayudar en la confección del modelo. Sin embargo, como les dije, a una persona con poco conocimiento, entonces usted le presentaría en el conceptual. Simplemente está el nombre y las relaciones que tienen entre ellos.
Ahí ustedes entonces pueden decirle, mire, el flujo va a ser así, el cliente le va a llamar para los pedidos se van a colocar los productos, etcétera, etcétera. Entonces, para una persona con poco conocimiento, ustedes le van a presentar el conceptual. Con mucho conocimiento técnico, entonces el físico. Dirán ustedes, entonces, ¿para qué uso el lógico? Bueno, el lógico lo puedes presentar si la reunión está dada para personas que no tienen nada de conocimiento y para personas que tienen conocimiento. Y entonces, no quiere presentar el, el físico para no enredar a los que no conocen, ni tampoco quieres irte tan básico como conceptual, porque entonces el que conoce se va a quedar como que esperando algo más. Te vas en el lógico que está en el medio, entonces de ahí podrían interactuar los dos grupos. El que no conoce más o menos va a entender, porque no está perdido con tantos tipos de datos, y la persona que conoce el físico ya va a entender más o menos por qué presentarte el lógico, ¿sí? Entonces, son los 3 tipos de modelos que ustedes pueden utilizar para presentar su modelo de base de datos antes de hacerlo. Bien. Bien, la parte de modelado y la parte de esquemas, digamos, vamos a darla hasta aquí. Vamos a seguir usando lo que vimos la semana pasada, pero en algunas prácticas. De aquí en adelante, nos vamos a concentrar entonces en el SQL, ¿sí? En el lenguaje estructurado de consultas, y es lo que vamos a ver de aquí hasta la última semana que estemos dando clase. El SQL es un acrónimo de Structured Query Language, que es el lenguaje estructurado de consultas, ¿sí? SQL. Y es un lenguaje de acceso a base de datos que explora con flexibilidad y con potencia los sistemas relacionales y permite así una gran variedad de operaciones. Es un lenguaje declarado de alto nivel y de no procedimientos que permite una alta productividad en la codificación y orientación de objetos. En esta forma, una sola sentencia puede equivaler a uno o a varios programas que se utilizarían en el lenguaje de bajo nivel orientado a registros. Bien. Entonces, ¿alguien me levantó la mano? No. Bien, el SQL principalmente está dividido en 4 tipos de comandos, ¿sí? Esos tipos de comandos se clasifican de esa manera por la función que tiene cada uno, que la semana pasada vimos un poquito de las funciones. Bueno, cada una de esas funciones está representada entonces por comandos. Entonces, los 4 tipos de comandos que tiene el SQL serían los siguientes. El Data Definition Language, que es el primero, es un lenguaje para definir estructuras, ¿sí? Define estructuras de datos. ¿Sí? Es el primero, ¿sí? DDL. En el DDL lo que se hace es crear las estructuras donde nosotros posteriormente vamos a incluir datos, ¿sí? Siempre debe ser el primero porque cuando ustedes tienen una base de datos completamente vacía, digamos, se hace la base de datos, se crea la base de datos, y ustedes van a ingresar datos, ustedes no van a ingresar datos sueltos por cualquier lado ahí a colocar datos así a lo loco. Pues no, por eso el SQL es un lenguaje estructurado, lo que quiere decir que necesita estructuras para poder tener un orden, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el lenguaje SQL? Dice, bueno, primero, créate repositorios, aquí, con este repositorio, y ahí, a ese repositorio en especial, ahí colocas tus datos. Ese es crear una estructura. Ese repositorio, ese cuadrado que dice ahí, es una estructura. Y para una base de datos necesitamos muchas estructuras. Claro que no todas son del mismo tamaño, ni tienen la misma cantidad de columnas, ni tienen la misma cantidad de tipos de datos, ¿sí? Esto puede ser una tabla o una estructura. Este otro puede ser otra estructura porque así se necesita. Este otro de acá, entonces puede ser otra estructura. Y no tiene que ser igual. Pueden ser diferentes, todos, ¿sí? Va a depender de lo que tú necesitas. Una vez tengas esa estructura que se crea con el DDL,
Entonces, más adelante, los datos van a ir insertados dentro de esas estructuras. O sea, los datos, como vieron hace un momento que los puse aquí a los logos sueltos, no pueden ir así, tienen que ir aquí, dentro de una estructura. Y ahí entonces tiene su respectivo orden. Cada una de estas estructuras que yo le estoy mostrando básicamente son tablas. Pero tablas no es la única estructura que tiene una base de datos, pero digamos que nosotros vamos a comenzar con esa estructura, que es la estructura más simple. Y para crear esas estructuras vamos a usar entonces este comando que se llama create. ¿Sí? Con create creamos estructuras dentro de una base de datos. Pero en ocasiones la base de datos la creé y la creé un poco mal, digamos. Tenía que hacerla un poco más grande o tenía que hacerla un poco más chica. Entonces, para eso uso este que se llama alter. Alter altera una estructura. Lo pone un poco más ancho o lo pone un poco más angosto. ¿Sí? Eso es alter. Si en alguna ocasión, en vez de alterarla, yo necesito borrarla porque en realidad la hice mal desde el principio, entonces yo uso la instrucción drop y eso borra una estructura por completo. ¿Sí? Esa es la instrucción drop. La instrucción truncate y la instrucción rename, renombra estructuras, y truncate lo que hace es, digamos que limpia o vacía una estructura. Entonces, todas estas instrucciones que están en el DDL, en la primera parte, son instrucciones que trabajan con estructura. ¿Sí? En ese punto todavía no trabajan con datos, solo estructura. Eso quiere decir, las creo, las altero, las borro, las trunco o las renombro. Todas estructuras. Entonces, esa es la primera tipo de comando que nosotros vamos a ver porque siempre se comienza por ahí, por el DDL. De hecho, hoy vamos a comenzar entonces con estas estructuras o con estos tipos de comandos del DDL. Vamos con el segundo tipo de comandos que serían los DML o Data Manipulation Language o un lenguaje de manipulación de datos. ¿Sí? Ya con el DML empezamos a ver datos. Ahí ya trabajamos con sentencias para ingresar datos, ¿sí? Inserta datos en las estructuras previamente creadas. El update actualiza datos de esas estructuras, los datos que están dentro de la estructura los actualiza. El delete borra registros. Y el select, que quizás sea la instrucción más importante, lo que hace es seleccionar registros o campos para presentarlos en pantalla y es lo que se le llama consultas. Consulta de datos es con select. Bien, esas son las instrucciones que nosotros vamos a empezar a ver. Quizás desde hoy empezamos a ver algunas instrucciones del DML y vamos a desarrollar con más profundidad la otra semana. Bien, la otra tipo de comandos son el Data Control Language, ¿sí? Que es un lenguaje de control de datos. Esto, el tercero, no, ya pasé el segundo, okay, el tercero tiene más que ver con comandos que va a utilizar el DBA. El DBA, si no recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo los tipos de usuario y había un tipo de usuario que se llamaba DBA, que es el administrador de la base de datos. Ese administrador tiene entonces todos unos tipos de comandos que va a utilizar para poder revocar permisos, dar permisos, bloquear a alguien que quiera bloquear, poder crear usuarios con algunos permisos especiales. Todo tiene una serie de comandos entonces que el DBA va a usar y estos son, los principales son el grant y el revoke, que nosotros no vamos a estar viendo en este curso, quizás se vaya a ver, o mejor dicho, se va a ver en base de datos 2, pero es importante entonces que ustedes sepan que existe este tipo de datos. Y por último, el 4, que es el TCL, que es el Control Language, que es un lenguaje de control de transacciones que se usan para crear sentencias en lote. Y eso más que todo para cuando uno va a hacer grabaciones de múltiples cantidades de datos y que necesita que todos vayan en un lote. Ya esto es entonces un poquito de programación más avanzada de SQL. Por ahora nosotros no nos vamos a meter ni en el 3 ni en el 4. Nosotros nos vamos a dedicar a ver en el tipo de comandos del 1 y del 2. ¿Sí?
Estos que están marcados de rojo, no acá el último, esto está mal, esto no lo vamos a ver. Vamos a ver el create, el alter, el drop, el select, el update, el insert y el delete. Eso van a ser nuestros comandos que vamos a aprender en las próximas semanas. Desde hoy hasta las próximas semanas. Bien. Antes de entrar directamente a lo que ya son los comandos, vamos a darle una repasada a lo que son los tipos de datos. Repasada porque seguramente ustedes en sus lenguajes de programación, que quizás ya han dado 1, 2 y 3, la verdad no me acuerdo, no sé por dónde andan, pero ya, sea como sea, han visto tipos de datos porque han declarado variables. Han declarado variables en su programación y las variables que ustedes declaran pueden ser entero, pueden ser float o flotante, double, puede ser char. Bueno, en base de datos ustedes también tienen lo que son los tipos de datos. ¿Sí? Solo que, bueno, hay algunas que quizás no hayan visto o se pronuncian diferente. Por lo menos esta varchar en realidad significa alfanumérico. O sea, es un tipo de dato que indica que vas a declarar un alfanumérico. Y la diferencia es que aquí, entre paréntesis, tú pones la cantidad máxima de espacios que le vas a dar a esa variable. En este caso no van a ser a variables, sino a campos. Los campos son los que tienen los tipos de datos. Entonces, cada campo tú le pones un tipo de dato. Si quieres que sea que un campo llamado nombre o apellido tenga una cantidad de espacio límite, entonces la tienes que colocar ahí en ese paréntesis. Varchar de 50 posiciones, 60 posiciones. ¿Sí? Eso inmediatamente entonces le da a este espacio, le da entonces a ese campo diciendo, bueno, puedes colocar aquí toda esta cantidad de posiciones, 40 posiciones para poner un nombre. ¿Sí? ¿Qué dirán ustedes? Bueno, pero si la persona que voy a insertar o una de las personas que voy a insertar se llama Ana. ¿Sí? Ustedes, bueno, Ana nada más tiene 3 letras. ¿Sí? ¿Para qué voy a ocupar todo ese espacio? ¿Sí? Solo que en base de datos, cuando ustedes definen un largo, el largo total para ocupar esto, va a ser para todos los datos de ese campo que ustedes vayan a colocar. Puede ser Ana, Juan Carlos, Josefina, Francisco, Francisco Antonio. Entonces, ustedes tienen que pensar en el más largo. No pueden pensar en el más corto. El más corto puede ser Ana y les sobra todo este espacio. Bueno, no hay tema. Así trabaja la base de datos. No puede ser tan dinámica como para colocarle una posición exacta a cada dato dentro de sus campos. Se define una posición máxima y en base a eso entonces se puede trabajar. ¿Sí? Si sobró espacio aquí porque solamente Ana tiene 3 letras y estoy dándole 40 posiciones máximo, no hay problema. Así trabajan la base de datos y ahora, digamos, desde hace un tiempo hacia acá, ya la cantidad de espacio en disco resulta mucho más barato que como era antes y desde hace mucho tiempo se maneja así. Entonces ustedes lo que le dan es la mayor amplitud que tenga, tampoco exageren, tampoco van a poner un varchar de 100 para un nombre, porque es imposible que lo llene. Entonces hay que ser prudente, pero no hay que quedarse corto. Lo más importante es no quedarse corto. Bien, entonces cuando quieren un campo de tipo alfanumérico, ustedes ponen varchar de la cantidad de posiciones que necesiten. Entero es lo mismo, lo definen igual que cuando están declarando una variable. Pone integer o int, ambos. Int o integer, la palabra completa, para ambos funciona. ¿Sí? La base de datos lo entiende igual. Y ahí entonces van a colocar datos enteros. Del otro lado de la mesa tal cosa cosa verde. Búscalo, ven a buscarlo. Bien. Entonces en integer no hay tanta diferencia con lo que ustedes conocen. Integer trabaja igual. Simplemente en base de datos, cuando ustedes declaran un campo integer,
El valor que va a ocupar ese espacio es bastante grande porque, si no me equivoco, tiene como unos de 11 a 15 espacios enteros, o sea que es un número bastante grande y que no van a tener problemas allí. Bien, cuando necesitan un número, pero que tenga decimales, o sea, que tenga punto flotante, o sea, porque necesitan colocar un valor o un precio o un salario. O sea, ya cuando necesitan un valor numérico con decimales, ya no pueden declarar integer, por supuesto, tienen que declararlo numeric. ¿Sí? Aquí, así, numeric. Y entre paréntesis van dos parámetros importantes. En esos dos parámetros, el primero, la P, le va a indicar el máximo límite que ustedes van a tener en ese número. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si ustedes le colocan numeric de 9, entonces la base de datos va a ser básicamente como el Varchar, ¿no? Le ponen 9 posiciones aquí. ¿Sí? Y dice, bueno, aquí tienes 9 posiciones para el valor numérico que pusiste. Eso es la P. ¿Sí? Le puso 9. Pero si de esos 9, las 9 posiciones, ustedes necesitan 4 decimales, entonces él le va a quitar y le va a decir, bueno, hasta aquí te voy a colocar enteros, o sea, aquí, hasta aquí es tu número entero, y de aquí en adelante va a ser tus decimales. ¿Ya? Eso quiere decir que lo que definiste en P, cuando le defines el número en D, él le va a quitar ese espacio para dárselos a los decimales. O sea que él aquí te va a dejar solo 5 posiciones para que tú le coloques números. 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo demás, entonces, van a ser después del punto decimal. Que aquí serían 4 posiciones más. ¿Sí? Entonces, si yo declaro un numeric de 9,4, esto es lo que saldría. Un número que máximo podría llegar a tener 9 valores enteros, 9 cifras enteras y 4 decimales. ¿Sí? O sea que aquí ya no llegaría a poner 100,000. Aquí solamente podría poner 99,999 con .9999 de decimales. ¿Sí? Porque de las 9 posiciones que ustedes indicaron, le quitaron 4 para decimal. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta acá? Profe, entonces en los numéricos siempre la letra P va a ser mayor que la letra D, ¿no? Sí, por supuesto. Si en algún momento se equivocan y le ponen el D mayor que la P, le debe mandar un error. Ah, ok, listo. Sí, así es. Por ejemplo, este monto, digamos que el campo monto que está aquí, yo le estoy declarando que es numeric de 15,5. Eso significa que voy a poder colocarle 10 valores enteros, 10 enteros, y 5 van a ser decimales. ¿Sí? 5 decimales. 10 enteros, 5 decimales. ¿Por qué? Porque le dije que son 15. 10 de esos 15 son enteros y los últimos 5 son decimales. Entonces, es importante conocer eso cuando van a definir unos valores. Por lo general, yo sugiero cuando trabajemos con monto, salario, o sea, valores que van a tener valor monetario, yo sugiero el número 12,2, 12,2, que es lo suficientemente grande como para trabajar cualquier número, digamos, cuando estamos usando para nosotros, por lo menos que son dólares, porque en este caso serían 10 posiciones enteras. 10 posiciones enteras son más de 1 trillón, o sea, no, más de 900 trillones, ¿sí? Entonces, difícilmente hay alguien que tenga esa cantidad de dinero, por lo cual seguramente vamos a poder manejar sin ningún tipo de problema esos valores para salario, para monto, para precio, para cualquiera de esos valores que tengan monedas. Eso porque nosotros trabajamos con dólares, digamos. Hay otros países que trabajan con monedas que son, digamos, necesitas mucha más moneda de eso para un dólar, digamos, colones, que creo que está a unos 400 o 500 por dólar, no me acuerdo muy bien el cambio.
Entonces ahí quizás necesitas un poco más grande si vas a trabajar con moneda extranjera. ¿Sí? Pero si ustedes van a trabajar con dólares, no hay ningún tipo de problema, pueden manejarse con 12,2 en todo lo que tiene que son valores numéricos o valores de monetarios. 12,2 es suficiente. Bien, vamos con los otros tipos de datos que es fecha. Fecha, entonces ustedes lo declaran date, pero también puede declararlo datetime. La diferencia es que cuando ustedes declaran un campo datetime, él va a guardarse prácticamente así como este que está aquí. Este ejemplo, se va a guardar la fecha y luego al lado la hora. ¿Sí? Entonces, ese campo va a tener fecha y hora. ¿Sí? Se utiliza mucho porque en los registros de base de datos, en los registros que ustedes utilizan cuando hacen programas, siempre se quiere estar como que viendo la hora exacta cuando se incluyó, la hora exacta cuando se modificó, la hora exacta cuando se hizo un movimiento. ¿Sí? Entonces, se utiliza mucho el datetime precisamente por eso. No solo necesito el día que se hizo, sino a qué hora se hizo. Bien, pero si ustedes solamente quieren fecha, podrían ponerle date sin ningún problema. Bien, entonces estos son los tipos de datos que vamos a estar usando nosotros. No creo que utilizamos ningún otro tipo de dato más. Bien, vamos entonces a la primera instrucción. Y como les dije, comenzamos entonces con el DDL. Aquí está el DDL, que es el que define las estructuras. Recuerden, yo tengo que crear la estructura para poder que de ahí en adelante pueda ingresar datos. ¿Sí? Necesito primero crear la estructura. Bien, ¿cómo creo la estructura? Con la instrucción create. ¿Sí? La instrucción es create. Con esto yo lo que estoy entonces es diciéndole a la base de datos, hey, necesito una estructura. ¿Qué estructura va a ser? Entonces le tengo que definir, seguido del create, tengo que definirle qué estructura. Si quiero tablas, entonces pongo table. ¿Sí? Y es lo que nosotros vamos a crear. Create table. Ahí vamos a crear tablas. Seguido del create table, entonces lo que va es el nombre de la tabla. El nombre de la tabla y ese nombre lo ponen ustedes. Por supuesto que la sugerencia es que lo pongan con el mismo nombre de la entidad como ustedes lo crearon en el diagrama que vimos la semana pasada, que eso lo vamos a usar de ejemplo. Pero pueden colocar cualquier nombre. No pueden colocar caracteres especiales, tienen que colocar nombres. Obviamente tampoco pueden usar palabras reservadas y eso, bueno, ya es conocido. Este ejemplo, entonces, vamos a crear una tabla de clientes, create table clientes, abro paréntesis, y dentro del paréntesis, entonces yo voy a empezar a colocar los campos o columnas que voy a crear en mi tabla. Ejemplo, ID cliente, le coloco entonces ID cliente. Fíjense que aquí yo no puedo colocar nada de espacios, yo tengo que colocar esto como si fueran variables, no puedo colocar espacios, no puedo colocar caracteres especiales acá tampoco. ID cliente, le doy un espacio y le digo el tipo de dato de ese campo. ¿Sí? En este caso, el ID cliente va a ser integer, lo coloco aquí. Y luego le digo not null. ¿Por qué le voy a decir not null? Porque más adelante ese campo lo voy a hacer una llave. Y a todas las llaves les debo de colocar que no acepte nulos. Así que le puedo colocar aquí not null. Bien, una vez termino de registrar ese primer campo, yo le coloco coma. Y entonces sigo con el próximo campo. Nombre. Coloco nombre, le doy un espacio y entonces coloco el tipo de dato. En este caso yo quiero que sea un varchar de 25 posiciones y coloco aquí varchar y entre paréntesis 25 y coma porque voy a continuar entonces. La coma indica entonces que yo voy a tener continuación y voy colocando cada uno de los campos que necesito con cada uno de sus tipos de datos al lado. Cuando termino, digamos, cuando termino de colocar todos los campos, entonces yo cierro el paréntesis y ya con eso, digamos que yo puedo correr esa instrucción y se va a crear mi tabla. Aquí yo estoy definiendo la llave primaria, pero yo les voy a enseñar una manera mucho más sencilla de crear la llave primaria, que no es esta. Así que lo que vamos a hacer es, vamos directamente a la base de datos MySQL y ahí les voy a enseñar cómo se crea
una base de datos desde cero. Y después una tabla. Voy a dejar de compartir para cambiarme a la pantalla de MySQL. Bien, listo. Bien, en la plataforma, en la unidad didáctica 2, les dejé un video para descargar e instalar el MySQL. Y una vez ustedes descarguen e instalen y configuren, porque el video le va a dar paso a paso cómo deben configurarlo, le va a instalar este que se llama SQL Workbench, ¿sí? Que es, digamos, el software cliente donde uno realiza todos los cambios. Y entonces nosotros, este es el que vamos a usar para hacer todas nuestras instrucciones. Bien, cuando ustedes instalan, solamente van a tener una instancia que es esta, es la instancia local. Los demás, a ustedes no le va a aparecer esto, porque bueno, estos son, digamos, temas que yo utilizo para mis programas, para mis negocios, para mis clientes. Yo tengo aquí, digamos, varias bases o varias instancias. Cada una de estas puede estar apuntando a un servidor diferente. A ustedes le va a tocar nada más este que dice local, que es, recién lo instalan, solamente le aparece este. Si lo instalan y lo configuran, entonces ustedes le van a dar doble clic al que dice local. Esto es lo que acabo de hacer. Y me aparecen entonces estas instrucciones que me han quedado guardadas y no las necesito porque pueden confundirlo un poco. Bueno, me crea entonces o me aparece esto, ¿sí? Bien, les voy a enseñar entonces a ustedes. Aquí hay varias bases de datos que yo tengo, digamos, para pruebas. A ustedes les va a aparecer todo esto en blanco. Pero, ¿cómo crean su primera base de datos? Entonces, ustedes van a venir aquí a este espacio que está aquí, que ahora lo estoy pintando en rojo, este espacio que dice esquemas, ¿sí? Y en ese espacio, ustedes le van a dar botón derecho, aquí en esta posición, y le va a aparecer este pequeño menú. En ese menú, ustedes seleccionan uno que se dice Create Esquema o Creación de Esquema, le dan clic allí, y va a aparecer entonces, déjenme borrar acá esto, le va a aparecer entonces esta sección. Ustedes le van a colocar el nombre de su base de datos. Este es el nombre de su base de datos. Todavía no estamos creando la tabla. La base de datos como tal. Yo voy a colocarle a esta base de datos clase 2. Para el nombre de la base de datos también tienen que colocarlo todo pegado, sin espacios. Podrían colocarle subrayado si quieren, pero en este caso yo voy a colocarla así. Es más, de hecho la voy a colocar hasta en mayúscula, clase 2. Ahí está. Esto en realidad es un wizard o un ayudante. Esta es la manera que MySQL nos ayuda un poco a facilitar algunas actividades. Bien, le puso aquí clase 2, que es el nombre de la base de datos, y ahora voy a seleccionar el botón que está acá abajo, que dice Apply. ¿Sí? Bien, entonces voy a seleccionar ese botón. Yo le digo que OK con los cambios que quiero aplicar. Él entonces dice, bueno, de lo que seleccionaste, te voy a ejecutar esta instrucción. Yo le voy a decir sí, apply de nuevo. Es aplicar. Y listo. En este momento, entonces, él ya me creó mi base. Yo puedo borrar esto. Y cuando voy acá, fíjense que ya tengo una que dice clase 2. Aquí. Esta es entonces la que acabo de crear. ¿Bien? Cuando expando esto aquí con la flecha, dice que me creó como una pequeña estructura que dice que me creó un espacio aquí como una carpetita que se llama Table, una carpetita que se llama View, una carpetita que se llama Store Procedure y una carpetita que se llama Funciones. Entonces, dependiendo de la estructura, esas 4 carpetitas significa que yo puedo crear esas estructuras en mi base de datos. Puedo crear tablas, puedo crear vistas, puedo crear procedimientos almacenados y puedo crear funciones. Entonces, esas son las 4 carpetas que dice, bueno, dependiendo de lo que tú crees, te la voy colocando aquí.
¿sí? Como un gabinete donde va colocando entonces las instrucciones. Bien, ya creé mi base de datos clase 2. Yo tengo varias bases de datos. ¿Cómo me doy cuenta en qué base de datos voy a trabajar? Le tengo que dar doble clic a la base de datos hasta que se ponga negrita. Fíjense que se puso negrita aquí. Ya cuando está negrita, entonces ya yo sé que todo lo que haga en este sector de acá va a ser en esa base. Voy a cerrar aquí porque quiero que seguramente a ustedes les va a aparecer así. Si quieren entonces abrir un campo de trabajo, un área de trabajo, ustedes se van a este primer icono que está aquí, que tiene un pequeño más y dice más SQL allí. Ese primer icono, bien chiquitito que está allí, ustedes lo van a cliquear. Lo cliquean. No, leí 2 veces, disculpe. Y entonces se le abre este espacio de trabajo. Yo voy a ampliar este espacio de trabajo para que lo veamos bastante bien. Y es aquí donde yo voy entonces a empezar a escribir lo que voy a hacer. ¿Sí? Y todo lo que yo haga en esta parte de aquí, todo lo que yo haga en esta área de trabajo, lo va a reflejar directamente en mi base de datos que se llama clase 2. ¿Sí? Y ahora vamos a ir viendo cómo se va a ir creando todo lo que yo haga acá. Bien, lo primero que voy a hacer entonces es una tabla. ¿Sí? Como le dije, no puedo crear, acabo de crear la base de datos, pero la base de datos está vacía. ¿Dónde voy a insertar los datos? Si no tengo ninguna estructura, no puedo ingresarlos. Así que voy a hacer una tabla. ¿Sí? Y una tabla, como decía, es un repositorio donde yo le voy a decir más o menos cómo se va a comportar este repositorio para luego ingresar datos. ¿Sí? Y esa tabla la vamos a hacer ahora. Pero, ¿cómo hago esa tabla? Me voy a ayudar del diagrama que vimos la semana pasada. ¿Sí? La semana pasada hicimos un diagrama como esta, ¿se acuerdan? Tenía clientes, pedidos, artículos y pedidos artículos. Bien, yo voy a ayudarme este diagrama porque este diagrama yo siempre lo voy a usar cuando voy a empezar a crear mis tablas o mis bases de datos. Entonces, no es que lo hice por gusto, lo necesito. Vamos a ver si puedo tener los 2 espacios aquí. Bien, ahí están. Ahí los tengo. Y ahí tengo el otro. Vamos a ver si se puede presentar los 2. Bueno, creo que mejor pongo esto acá y esto acá. Ahí está, ahí se ve más o menos. Bien, en base a ese diagrama, entonces yo voy a crear mi tabla. ¿Cómo creo mi tabla? Con la instrucción que ya vimos, que se llama Create Table. ¿Sí? Ahí yo le estoy diciendo que quiero crear una tabla. ¿Cómo se va a llamar mi tabla? Bueno, tal cual se llama mi entidad en mi diagrama. Se llama clientes, entonces eso es lo que voy a colocar acá. Se llama clientes. Bien, abro paréntesis aquí abajo y aquí le voy a empezar a colocar los nombres de los campos. ID clientes se llama mi primer campo. ¿Por qué? ¿Y cómo lo sé? Bueno, porque aquí está. ID cliente. ¿Bien? Entonces, yo solo estoy siguiendo el dibujito. ¿Vieron? Le doy un espacio y le coloco qué tipo de datos va a llevar. Entero. Ya habíamos dicho que entero. Le había recomendado que cada vez que encontremos un campo que sea llave, ¿cómo sé que es llave? Porque nosotros lo habíamos subrayado. ¿Se acuerdan? Lo habíamos subrayado y dijimos que esta es la llave principal de esta entidad. ¿Sí? El atributo principal. Ok, entonces, cada vez que encuentre un campo que está subrayado, yo le voy a poner not null. Y dijimos que es la llave primaria, entonces le voy a colocar aquí mismo primary key. Como saben, las instrucciones tanto de programación como de base de datos siempre son en inglés, así que debemos aprendernos nosotros nuestro inglés técnico con respecto a eso. Bien, ya creé o ya hice la primera instrucción allí para mi primer campo. ID cliente de tipo entero, no puede tener nulos y es la llave primaria, le puse primary key. Le puse coma aquí al final y
voy a seguir entonces aquí en mi otro campo. ¿Cuál es el otro campo? Según el diagrama, viene nombre, ¿verdad? Ahí está, campo 2, campo 3, campo 4, campo 5, campo 6 y campo 7. Bien, entonces mi segundo campo es nombre. Nombre le voy a poner que es Varchar. ¿De cuántas posiciones? Le voy a poner 30. ¿Sí? Le voy a poner 30. Bien, y entonces aquí ya, digamos que no necesito más nada, yo puedo ponerlo coma. Apellido. Siguiente es apellido. Varchar. ¿De cuánto? De 30 también. Voy a ir colocándolo, digamos, para que quede uno debajo del otro. Coma. Cédula. Como la cédula tiene guiones, también va a ser Varchar. Y voy a ponerle de 25. Coma. Bien, luego viene edad. Ahí tengo que tener cuidado porque edad no puede ser Varchar. Esto, si yo hago esto, esto estaría mal. ¿Sí? Estaría mal. La base de datos no le va a decir que esto está mal, porque la base de datos no sabe cómo usted está construyendo su estructura. Usted puede construir su estructura como quiera, pero si construye una estructura que no va a colocar la información como es, entonces usted está haciendo algo mal. ¿Sí? ¿Por qué edad no la puedo poner Varchar? Porque en realidad las edades son numéricas. Las edades son 1, 2, 25, 35, 40, hasta 100. ¿Sí? Ustedes no va a tener una edad E, A, B. Entonces no debo colocar Varchar, debo colocar entero. ¿Por qué? Porque más adelante cuando yo coloque información y yo quiero saber, dame todos los clientes mayores de 18 años, mayores de 20 años, el sistema no me lo va a poder dar porque él no está viendo las edades como números, sino que lo ve como letras y entonces se confunde todo. Así que no se hacen las cosas mal, cada campo debe llevar su respectivo tipo de dato. Así que edad debe ser integer. Bien, seguimos. Teléfono sería el siguiente campo. También va a ser un varchar. Voy a poner 25 posiciones. Y creo que el último es correo. Son 7, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Correo también va a ser un varchar de 25 posiciones. Fíjense, cuando llega al último, ya no le pongo coma. ¿Por qué? Porque no hay más. No voy a colocar más. Entonces yo aquí cierro el paréntesis. Bien, cierro el paréntesis. Aquí ya entonces estoy haciendo una instrucción para crear mi primera estructura en la base de datos clase 2 y ya le coloqué entonces los 7 campos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo esto leyéndolo de acá. Si se dan cuenta, estoy solo leyendo. O sea, no, aquí traduje el diagrama al SQL. Es lo único que hice. Porque el cliente ya está allá, cada uno de los campos ya estaba allá, no tuve que inventar nombres porque los nombres están acá. Los tipos de datos, bueno, eso sí lo tuve que deducir en base a la información que yo creo que va a llevar la base de datos, ¿sí? Y la llave primaria también la deduje porque la tenía subrayado en el diagrama. Bien, entonces, en este punto digamos que ya no necesito más este diagrama por hoy, la otra semana lo vamos a usar de nuevo. Así que voy a ampliar esto aquí, sí. Bien. Ya esto lo puedo crear así, pero hay algunas ciertas cosas que me gustaría ver. Cuando yo creo esta tabla, yo le puedo insertar datos. Yo le puedo insertar entonces el cliente número 1, se llama Manuel, apellido Beiro, cédula tal, edad tal, teléfono tal, correo tal. Y eso lo voy a poder hacer. Sin embargo, hay unas condiciones que sería bueno yo colocarles. Ejemplo, si alguien viene a crear un cliente y no le coloca número de ID,
no va a poder crear ningún cliente. O sea, si no le coloca ID, no lo va a poder crear. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo acá que no acepto que no le coloques ese dato. El not null lo que significa es, no acepto que saltes este dato. Tienes que colocarle un dato acá. Entonces, si yo sé eso, yo me voy a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que tampoco se cree un cliente si no tiene nombre. Así que, ¿sabes qué? Le voy a poner aquí not null. ¿Sí? Eso significa que le estoy diciendo, no puedes crear un cliente si no tiene nombre. Y eso me parece correcto, porque un cliente lo va a crear sin nombre. Y aquí, en ese concepto, entonces le voy a decir, ¿por qué un cliente lo vas a crear sin apellido? Entonces también le pongo not. Y de hecho, como hay unas leyes que dicen que yo necesito saber la cédula de las personas, e inclusive tener la fotocopia para poder crearlo como cliente, para investigarlo, para ver el tema del lavado del dinero y todo eso, ahora se investiga, no puedo dejarte crear al cliente sin cédula. Bien, entonces esas son condiciones que ustedes le van a colocar a su base de datos para mejorar la integridad de información que va a contener esta base, ¿sí? Ahora, cuando yo voy a crear un cliente, no puedo crearlo si no tiene ID, si no tiene nombre, si no tiene apellido y si no tiene cédula, ¿sí? Y ahí está bien. Tengan cuidado entonces a colocar el non-null. No le van a colocar el non-null tampoco a todos los campos, ¿sí? Porque eso no significa que si la persona no tiene teléfono ya no la puedo crear. No, claro que la puedo crear, ¿sí? Si no tiene correo electrónico, claro que la puedo crear, ¿sí? Yo nada más les voy a poner el non-null cuando es en realidad relevante para la compañía y quizá para la ley. En este caso, la cédula es básicamente para la ley. Necesito una cédula o un pasaporte. Así que por eso lo coloqué en not null. Bien, antes de correr este script o query o consulta, preguntas. Profe, disculpe, entonces usted no, bueno, usted nos recomienda poner lo que es la palabra, en este caso not null, para lo que serían los tres principales, por los tres principales, no sé, puestos, para que pueda como decir que necesita esa información. Es que eso depende de la tabla que ustedes van a crear. ¿Sí? Digamos, para los clientes es importante que si tú vas a crear clientes para tu compañía, tú vas a necesitar que te ponga un nombre y un apellido, porque si no, ¿cómo lo llamas? ¿Cómo lo contactas? Si no, solo sabe que se llama Juan y sin apellido. Entonces tú dices, no, yo necesito que tenga apellido. Entonces le pones el not null. Eso va a garantizar de que cuando se haga un programa que apunte a tu base de datos y esté algún dependiente normal creando clientes y le dé pereza, le dice, y solo voy a poner el nombre y voy a darle grabar. No va a poder grabarlo, le va a decir, tiene que poner un apellido. Entonces, obliga a que el usuario tenga que pedir más información y que en realidad le ponga la información, ¿no? Porque algunos usuarios a veces son un poco, no son profesionales al buscar la información, sino que van poniendo cualquier cosa. ¿Sí? Y entonces ustedes traten de evitarlo creando una base de datos por lo menos con las restricciones suficientes. ¿Sí? Y eso va a depender de la tabla. O sea, voy a crear una tabla de proveedores. En el proveedor me va a importar que me deje el nombre y el ID. Ya los demás son opcionales, ¿no? No necesitas 4, no necesitas 3. Eso depende de lo que estás creando. ¿Sí? No hay una regla que te diga que necesitas varios. Eso depende de ti y de tu concepto de cuál quieres obligatorio y cuál no. Bien, ¿alguna otra pregunta? Una preguntita, siempre lleva la coma al final. Siempre la coma al final porque eso significa que terminaste con la configuración de ese campo y vas con el siguiente. Cuando le pones la coma es porque inmediatamente vas a poner el siguiente. ¿Sí? El siguiente campo. Digamos, es que si yo aquí me equivoqué, digamos, puse la coma aquí, no, puse la coma aquí, entonces está mal, mira, automáticamente me
me lo coloca mal porque él dice, después de la coma debería ir y otro campo, no la instrucción, no es null. ¿Sí? Entonces, la coma siempre al final, inmediatamente después del siguiente campo. En el último ya no lleva coma porque ya no llenen más campos, entonces ustedes cierran el paréntesis. Bien, voy a proceder a crear entonces ya la tabla. ¿Sí? Para eso, voy a darle entonces a hay un rayito que está aquí. Hay un rayito aquí, lo estoy marcando. Ese rayo lo que significa es ejecutar. ¿Sí? Ejecutar. Ese rayo ejecuta todas las instrucciones que tengan en su área de trabajo. El área de trabajo es todo esto, ¿verdad? Yo puedo crear una instrucción o puedo crear varias instrucciones aquí abajo. O sea, yo puedo crear varias instrucciones. Cuando yo le doy el rayito, así, él me va a ejecutar esta y la de aquí y la de acá y la de acá, todas, ¿sí? Así que hay que tener cuidado cuando ejecuten instrucciones. Si en verdad quieren ejecutarlas todas, no hay problema. Si usted quiere ejecutar solamente esta y que no ejecuta las demás, la puede seleccionar como voy a hacer aquí y entonces le dan a rayito y a ejecutar y solo ejecuta lo que ustedes tienen seleccionado. Eso es lo que voy a hacer. Voy a ejecutarlo. Antes de eso le indico que aquí en la parte de abajo el MySQL tiene como una bitácora de qué va haciendo y cómo va saliendo, ¿no? Si todo sale bien, él le pone entonces este iconito verde que dice, hey, voy bien, la ejecución que hiciste está bien, ¿sí? Si algo sale mal, este iconito lo va a poner en rojo y va a decir, bueno, que salió mal, ¿sí? Yo ahora voy a borrar esto para que me dé entonces mi instrucción, cómo me va a salir aquí. Bien, voy a ejecutarla, le voy a dar entonces aquí a ejecución, ya lo hice. Y fíjense que inmediatamente me salió aquí, me dice verde, y el mensaje de que se creó bien esta instrucción. ¿Sí? Si está en verde, lo hizo bien. ¿Cómo compruebo también que lo hice bien? Yo me puedo ir a mi base de datos acá, que se llama clase 2, le doy botón derecho, hay una opción que se llama refrescar. Le voy a dar refrescar. Y ahí entonces ya, fíjense que la casilla o la carpeta que me había creado con tables, ahora se le colocó una flecha aquí, lo que quiere decir es que ya tiene algo adentro, y si lo expando, me dice, ya tengo una tabla llamada clientes acá. Fíjense que ahí le di clic. Inmediatamente que le di clic aquí, él acá abajo me dijo, fíjate que esta tabla se llama clientes, tiene el ID cliente como una llave principal. Fíjese que aquí dice primary key, mejor dicho, dice PK, pero eso significa primary key. También coloca el nombre con su respectivo tipo de datos. Mira, nombre, apellido y aquí está el tipo de datos al lado. ¿Sí? Entonces me presenta todo, la tabla como se creó, como quedó, pues. ¿Sí? Bien, importante. Cuando ustedes crean estructuras en la base de datos, solo se hace una vez. Eso quiere decir que ya esa estructura está en la base de datos, ya no tienen que crearla más nunca, ya está creada allí y ustedes entonces lo que tienen que hacer con ella es poder ingresar la información o borrar la información o lo que tengan que hacer con ella, pero ya no tienen que volver a crearla. ¿Sí? Lo que quiere decir es que si yo, por alguna razón, intento de nuevo ejecutar esto, miren que lo voy a ejecutar nuevamente, me va a dar un error. ¿Sí? Voy a ejecutarlo nuevamente. Ahí. Ahí entonces sí me marcó en rojo acá. Ya me dijo, hay un error. ¿Y cuál es el mensaje del error? Aquí me lo va a decir aquí a la derecha. Dice, table clientes already exist. Significa, la tabla de clientes ya existe. ¿Bien? No la puedo crear de nuevo porque ya existe. Ya ese objeto existe en la base de datos. No puedo crear un objeto con el mismo nombre de la base de datos. ¿Sí? Entonces, ya no necesito esta instrucción. Esta instrucción yo puedo borrarla sin ningún problema porque ya no la voy a necesitar. ¿Sí? Bien. Bien, vamos a movernos de nuevo a la
presentación para seguir. Bien, una vez se ejecuta el create table, ¿qué va a hacer? Y va a hacer entonces, o lo que hizo en mi base de datos fue esto. Hizo una estructura parecida a esto en blanco, ¿sí? Y con su respectivo tipo de datos. Integer, varchar de 30, varchar de 15, integer, varchar de 15, varchar de 30. Ahí, entonces, esto es lo que acaba de crear en la base de datos. Está vacía, ya está lista para incluir datos si los quiero. Si quiero incluir datos, lo puedo incluir. Ya mi estructura la creé y la creé así. Por lo cual, por eso les decía yo que cuando se crean estructuras se pueden crear con diferentes formas. Esta tiene 7 campos, 7 columnas o campos. Yo puedo crear entonces tablas con 15 columnas, con 20 columnas, con 3 columnas, con 2 columnas, inclusive con una. Eso depende de qué es lo que necesito. Bien. Entonces, esta es mi tabla de clientes. Ya la creé. Bien. Entonces, digamos que ya estoy contento con mi tabla y puedo empezar a meter la información aquí. Cada uno de estos líneas que estoy haciendo, digamos que son datos. Bien, ya creé 4 datos aquí, o 4 registros. Recuerden que una fila de datos son registros. 4 registros creé aquí. ¿Sí? El cliente 1, el cliente 2, el cliente 3 y el cliente 4. Bien, pero ahora en mi emoción no me di cuenta de que a mí me faltó algo. ¿Dónde está la dirección en esta tabla? ¿Sí? Me llama mi jefe y dice, ¿y dónde ponemos la dirección? Y ahí. Entonces ahora sí, se formó. ¿Por qué creé la estructura sin dirección? No hay problema. No se estresen. Lo que vamos a hacer es una columna más aquí. ¿Sí? Y a esa columna le vamos a poner dirección. Le ponemos su respectivo nombre. Y no hay tema, él va a seguir. Seguimos con la tabla cliente sin problema porque yo puedo, posterior a haberla creado, crearle una columna más. Ahora, lo único que sí va a pasar aquí, digamos en este ejemplo que estoy haciendo, es que los 4 primeros clientes se van a quedar sin dirección porque aquí esto está en blanco. ¿Sí? Esto está en blanco aquí. No tiene dirección. ¿Se la puedo colocar después? Sí, pero mientras que cree la columna, va a aparecer en blanco porque obviamente se creó posteriormente. Bien, ¿cómo entonces modifico una estructura ya creada? Hay una instrucción que entonces me va a ayudar a eso. Algunos de ustedes pensarán en su mente, ¿por qué no borro la estructura y la creo de nuevo? Quizá no la pueda borrar porque ya tengo 4 clientes, entonces yo no voy a borrar esos 4 clientes simplemente porque la hice mal al principio. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es utilizar las herramientas que me da la SQL para ajustar lo que hice mal inicialmente. ¿Sí? Bien, entonces para eso existe la instrucción alter. ¿Sí? Con el alter yo puedo hacer varias cosas, pero todo tiene que ver con modificar la estructura. Modificar la estructura que ya creé. Bien. Si quiero agregar una columna a una tabla ya creada, entonces le digo alter, que es modificar, y él me va a decir, ¿qué quieres modificar? Porque acuérdense que puedo tener varias estructuras. Bueno, quiero modificar una tabla. Al lado de eso, entonces le tengo que especificar qué tabla quiero modificar, entonces le pongo clientes. La instrucción sería alter table clientes. Ya la base de datos sabe entonces que quiero modificar clientes. Ahora me dice, ¿qué quieres hacer? Entonces yo le digo add. Add significa agregar. ¿Qué quieres agregar? Ok, quiero agregar, digamos, email. ¿Sí? Vamos a decir que quiero agregar email. Y vamos a decir que quiero agregar ese email que tenga un tipo de dato varchar de 10. Este sería entonces la estructura para agregar una nueva columna a mi tabla de clientes. ¿Sí? Si quiero agregar una nueva columna a mi tabla de clientes, esta sería la manera de hacerlo. Ahora, si yo quisiera
a una columna ya creada, cambiarle el tipo, o sea, achicarla o agrandarla porque lo hice mal, digamos como como email que le puse varchar de 10 y el primer cliente que viene, su correo mide como 15 posiciones, ya no puedo incluirla ahí, entonces tengo que hacer un alter table, clientes, pero ahora voy a hacer un modify column. ¿Qué significa? Modificar la columna. Quiero modificar una columna. Ahí me va a preguntar entonces, ¿qué columna? Entonces yo le digo email. ¿Qué tamaño la quieres ahora? Entonces yo le pongo varchar de 30. Fíjense que antes estaba varchar de 10. La creé varchar de 10, pero otra vez me equivoqué, entonces la puedo modificar y le digo varchar de 30. Alter table, clientes, modify column, email, que es el nombre del campo, y un varchar de 30. Con eso modifico, amplío el espacio que tiene esa columna de esa tabla. Bien, y en el peor de los casos resulta que mi tabla tiene una columna que nunca debí crear. Entonces, si eso pasa, yo puedo también arreglarlo. Dice alter table, clientes, que es el nombre de la tabla, pero ahora la instrucción es drop column. Drop column es borra la columna. Borra la columna y le tengo que poner entonces el nombre de la columna que quiero borrar. Correo. Fíjense algo importante. Esta es la primera instrucción donde voy a colocar un asterisco aquí. ¿Por qué? El manejo de bases de datos y de estructuras es muy importante que la sepamos hacerlo bien. Y aquí es la primera alerta. Este drop, alter table, drop column, si yo lo corro para una tabla que ya tiene, digamos, 100 clientes, y esos 100 clientes tienen en el campo correo, su correo electrónico, y a mí me da por hacer alter table cliente, drop column, correo, y ejecuto esto, los 100 datos de correo electrónico que tenía de mis clientes se me van a perder porque esa columna se va a borrar, ¿sí? O sea que la columna se borró completa y se borró completa con toda información que tiene ahí. O sea que aquí, si yo no estoy seguro de qué tiene ese campo, yo mejor voy y reviso. Si tiene datos, no debería borrar la columna, ¿sí? Si estoy muy seguro, porque ya hice backup o porque ya esos datos los pasé para otra columna, entonces lo podría hacer. Pero ojo acá, drop column borra la columna completa con todo e información que tenga allí. Y les comento algo, en base de datos no hay control Z, no hay echar para atrás, no hay tal cosa como eso, ni parecido. Cuando borré algo, que digamos que 100 clientes le borré correo, si ejecuté y los borré, no tengo manera de echar hacia atrás, no hay manera. Lo único que puedo hacer es agarrar el teléfono, llamar al DBA y decirle lo que hice y rogar porque no me voten, digamos. Pero el DBA, ¿qué puede hacer? Tampoco puede hacer control Z el DBA. El DBA puede buscar el último backup, tratar de buscar esa información y tratar de restaurar y que todo quede bien. Pero restaurar y que todo quede bien y buscar el backup, estamos hablando de horas de trabajo, ¿sí? O sea que no hay manera de salir libre de culpa aquí. Si uno ejecuta algo como esto puede salir mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno está ejecutando esta instrucción que se llama drop, que también la vamos a ver más adelante en otras cosas, pero siempre hay que tener cuidado con esta instrucción drop. Hay que tener cuidado con todo, pero mucho más con esta, digamos. Bien. Vamos a aplicar esos alter en la base de datos para que vayamos viéndolo, digamos, de una manera dinámica. Lo que hice fue abrir otro espacio de trabajo, ¿sí? Bien. Ya sé qué es lo que tiene mi tabla y lo sé porque me lo está presentando aquí abajo, ¿sí? Entonces vamos a decir que efectivamente se me olvidó la dirección. Entonces ya sabemos cómo hacerlo. Yo pongo alter table. ¿Qué tabla quiero modificar? Clientes. ¿Qué tengo que hacerle o qué quiero hacerle? Add. ¿Sí? Add significa que quiero agregarle una columna.
Bien, coloco at, le coloco el nombre de la columna y posteriormente a eso, entonces le voy a colocar el tipo de dato que va a llevar eso. ¿Sí? Varchar. Voy a ponerle 50 de maldad. Le voy a poner 50. Siempre. Bien, ahí está. Con esto, yo voy a darle enter aquí para que se vea un poco ordenado, pero para la base de datos es igual. Ustedes pueden ejecutar esto o darle enter aquí. Esto es la misma instrucción. O sea, no hay ninguna diferencia. Bien, aquí entonces le estoy diciendo, ¿sabes qué? Mi tabla clientes le hacía falta un campo y se lo voy a crear. Y ese campo va a tener este tipo de datos. Bien, voy a ejecutarlo. ¿Sí? Y se van a dar cuenta que aquí, en esta tabla acá abajo, ahora me va a aparecer ese nuevo campo. Bien, voy a ejecutar. Ejecuto. Bien, primero acá abajo me apareció en verde, quiere decir que está bien. Voy a darle aquí, refrescar. Le doy a clientes y fíjense que ahora aparece aquí el campo dirección varchar de 100. ¿Sí? Ahí entonces ya aparece ya mi nuevo campo. Con esto lo que puedo hacer entonces es agregar. Le agregué un campo. Bien. Ahora fíjense que puede ser que me haya equivocado de vuelta y le puse muy poco espacio a la dirección porque me dijeron de que, no, que la dirección es muy larga, dale más espacio, que esa dirección mejor tenga 150 posiciones en vez de 100. Yo digo, no hay problema, yo puedo hacerlo también aquí, le digo alter table clientes, pero le voy a poner modify column y le tengo que especificar el nombre de la columna, aquí, dirección. ¿Y a cuánto lo quiero colocar ahora? No hay problema, le voy a poner 150. Y ejecuto. Bien, voy a aprovechar aquí para mencionarles algo. Fíjense que aquí me está marcando un error. ¿Sí? Aquí me marcó en rojo. Bien, ¿por qué? Porque en esta área de trabajo, como les dije anteriormente, yo puedo tener varias instrucciones. Pero la base de datos dice, sí, tú puedes tener varias instrucciones, pero ¿dónde termina una, dónde comienza la otra? Necesito saber dónde comienza una, dónde termina la otra. Eso es lo que me está diciendo la base de datos. Entonces yo le digo, ok, MySQL determina cuándo termina una instrucción cuando le pongo punto y coma. Entonces le pongo punto y coma al final cuando termine esa instrucción y ya se va el error que estaba aquí al lado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces cada instrucción usted lo termina con punto y coma para poder entonces que la otra no le mande, no le genere errores. Bien, ahí entonces está, voy a seleccionar esto. Recuerden que lo voy a seleccionar porque si yo ejecuto así, sin seleccionar, él va a tratar de hacer esto y me va a mandar error. Porque esta dirección ya existe, no lo puedo agregar de nuevo. Entonces, si solo quiero ejecutar la segunda, selecciono la segunda y le doy ejecutar. Y ya aquí abajo me dijo que la ejecutó correctamente. Voy a proceder a actualizar aquí, a hacer un refresh, a darle aquí. Y fíjense entonces que acá abajo sí se nota que ya la aceptó. Dice dirección varchar de 150. Bien. Por lo cual aquí acabo de modificar una estructura. ¿Sí? Modifiqué una estructura. Bien, y solo para el ejemplo, vamos a decir, ¿sabes qué? No le pongas dirección. Solo para el ejemplo, digamos que esto sí no pasa. Voy a ponerle drop column. Y ahí entonces le pongo dirección, le pongo acá. Como le dije, punto y coma acá arriba para que no me muestre el error. Bien, esto entonces lo que va a hacer es a borrarme el campo dirección. ¿Sí?
borrarme el campo de dirección. Y quedaría como al principio, ¿no? No tiene mucha lógica lo que estoy haciendo, pero obviamente es para que ustedes vean que efectivamente se está creando el nuevo campo, se modificó el nuevo campo y ahora yo puedo también borrar el nuevo campo. Ahí le di el drop, me dijo que lo pudo hacer sin problema y refresco aquí y ya no tengo entonces el campo de dirección. Bien, entonces eso significa que con esto yo pude borrar o eliminar, borrar una columna por completo, incluyendo los datos si tenía datos adentro. Claro que en esta ocasión no tiene datos porque no hemos incluido datos. Bien, pregunta de las 3 instrucciones alter. Profe, disculpe, esa palabra alter se puede poner en el momento cuando uno está haciendo también en la otra donde es teléfono y eso, o tiene que ser en una, separado, perdón, en una nueva página, perdón, el alter. No, se podía poner en la misma página donde dice la creación de la tabla, simplemente teniendo en cuenta de que cuando voy a ejecutarlo, tengo que seleccionar el que quiero. ¿Sí? Sí, Ok, tengo que seleccionar el alter que quiero hacer y le doy a la ejecutar, ¿no? Que es el rayo, ¿no? exacto, porque si no lo, Ok. digamos, aquí como lo tengo ahora, que no tengo ninguno seleccionado y le doy a rayo, él va a intentar ejecutarlo los 3. ¿Sí? Y algunos, por lo menos este me va a salir error. No, este me va a salir bien porque ya no lo tengo, pero, no, de hecho, los 3 lo voy a ejecutar en este momento porque no me va a salir error, pero hace un momento que sí existía, sí me hubiera salido error. Ok. Gracias, profe. Bien, sigamos con otras instrucciones. La última instrucción de definición de estructuras es la instrucción drop. ¿Sí? Drop es un comando que permite borrar definitivamente una estructura. Hace un momento yo les dije que había que tener mucho cuidado con el alter table drop. Bueno, con esto hay que tener mucho más cuidado porque este drop me borra toda la tabla. O sea, toda la tabla que hice hace un momento, el drop la borraría por completo. ¿Sí? O sea, si yo tengo una tabla de clientes que la hice con mucho cuidado y con todas las estructuras que hice, con todas las columnas que le fui haciendo, ¿sí? Y yo entonces ejecuto este drop, esta tabla por completo con todo y datos, si tuviera datos ya, con todo y datos, esto se iría, se borra por completo. Datos y estructura por completo, como si no hubieran existido. Así que esta instrucción es mucho más delicada que la que yo le mencioné hace un momento. Esta instrucción es muy delicada. Cuando uno hace el drop table, tiene que estar completamente seguro que es una tabla que efectivamente quiero borrar. Cuando se ejecutan el drop table, cuando es una tabla que uno usó como para hacer cálculos, una tabla temporal o una tabla de trabajo que normalmente se usa para hacer cálculos, insertar información, poder sacar todos los cálculos, hacer un informe y luego ya no la necesito, entonces le doy un drop table a esa tabla. Pero no debería darse un drop table nunca a una tabla de clientes como está aquí, o una tabla de productos, una tabla de ventas, nunca debería darle drop table. A menos que yo estoy creando toda la estructura nueva, que todavía nadie ha insertado datos, yo puedo borrarla y crearla de nuevo. Por lo menos en este momento, mi tabla de clientes está vacía. Yo pudiera borrarla y crearla corregida si es que necesito corregir algo. La borro y la creo. ¿Por qué? Porque está vacía. Pero hay que estar muy, muy seguro cuando uno hace ese drop table. Porque me borraría mi tabla con todo y datos. Bien. Esto obviamente, esta no la voy a ejecutar porque no quiero que me borre mi tabla. Bien, vamos con la primera instrucción para
que tiene que ver entonces con el DML. Ahora cambiamos entonces al otro tipo que es manipulación de datos. Datos, o sea que aquí ya voy a tener datos, no estructura. Fíjense que como cambiamos ahora al DML, ya no es estructura, ahora son datos. Bien, entonces tienen que tener mucho cuidado de cuando estamos trabajando con estructura y cuando estamos trabajando con datos. Con estructura, la última instrucción que vimos es el drop, ¿sí? Ahora vamos a comenzar a ver datos. Insertar datos, insert into, se llama la instrucción para insertar datos a una estructura previamente hecha, obviamente. Ejemplo, insert datos clientes. Vamos a hacerla directamente acá y acá seguramente nos va a salir mucho más fácil. Voy a crear una nueva pestaña y aquí le voy a ingresar datos a mi tabla de clientes. ¿Cómo hago eso? Insert into es la instrucción que dice inserta, vas a insertar datos, ¿verdad? Pero tengo que decirle qué tabla es porque puedo tener muchas. Entonces yo le digo a clientes. Abro paréntesis y a partir de aquí le tengo que indicar cuáles son los campos que tiene esa tabla. Entonces yo le voy a ir diciendo, tiene el dato de cliente, tiene el dato nombre, tiene la columna apellido, tiene la columna cédula, tiene la columna edad, tiene la columna teléfono. Voy a pasar abajo a partir de aquí para seguir. Tiene teléfono y tiene correo. Bien, lo que sigue de eso es una expresión que se llama values, que significa valores. Bien, abro paréntesis y algo aquí importante. Voy a empezar a colocar datos, ¿sí? Datos en el mismo orden con que puse los campos, ¿sí? Ejemplo, el primer campo que puse aquí es ID cliente, entonces yo aquí voy a poner 1. Ese va a ser mi primer ID cliente. Ahora viene nombre. Ok, aquí yo voy a poner entonces Manuel. Aquí va a pasar algo importante. Cuando yo trabajo con campos de tipo varchar, que nombre es de tipo varchar, ¿cómo lo sé? Aquí mismo me lo dice, ¿ve? Nombre es de tipo varchar y apellido también y cédula también. Ahí me estoy copiando acá abajo. Bien, cuando es de tipo varchar, entonces cuando yo voy a insertar datos o a mover cualquier tipo de datos, ese dato tiene que estar entre apóstrofe. Así. Apóstrofe es comilla simple. ¿Sí? Eso le dice a la base de datos que es un varchar y que lo va a ingresar como varchar. Voy a colocarle coma porque ya terminé y entonces tiene que venir el apellido. Apellido también es varchar, así que lo voy a poner entre apóstrofe. Pongo Beiro. Coma porque viene el siguiente dato. Y ese dato va a la cédula. Cédula también es varchar. ¿Cómo lo sé? Lo busco acá. Dice varchar. Entonces si es varchar también va con comillas simples. Y coloco entonces la cédula. Coma, que viene edad. Ok, edad es integer, es numérico. Los números no llevan apóstrofe. Repito, los números no llevan apóstrofe. ¿Sí? Entonces aquí pongo la edad, coma, viene el teléfono. ¿Cómo se quedó en el teléfono? Porque voy contando aquí 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Viene el teléfono, entonces el teléfono sí es varchar, así que va entre comillas simple. ¿Sí? 6112 1697. Viene el último campo, que es correo. También es varchar, así que también va con apóstrofe. Ya finalizo, entonces cierro el paréntesis. ¿Sí? Bien, y si quieren, para tener una mejor visión aquí, sería así, ¿no? Porque así, lo que quiero es acá numerar. Este es el 1. Este es el 1. Campo 2. Vendría este.
campo 3 apellido, vendría el dato Beiro, campo 4 cédula, este es el campo 4, campo 5 edad, aquí está el 5, 6 es teléfono, aquí está el teléfono, y el 7 es el correo, aquí está el 7 del correo. ¿Sí? Entonces, el mismo orden con que yo coloqué los campos arriba, es el mismo orden que yo tengo que colocar entonces los datos abajo. Bien, mismo orden. Una vez yo tenga eso, entonces yo puedo seleccionar aquí y ejecutar. Y aquí me dice que ya insertó el primer registro. En este momento acabo de insertar entonces esos datos que están allí, lo inserté en la tabla de clientes. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, con esta otra instrucción que vamos a mencionar ahora y que la otra semana vamos a ver con mucho más detalle. Bien, la siguiente instrucción que vamos a ver es esta, que es el select. Select lo que significa es seleccionar. Yo voy a poner asterisco, que significa muéstrame todas las columnas. Asterisco significa muéstrame todas las columnas. Luego viene una instrucción que se llama from, que dice de qué tabla quieres que te muestre todas las columnas. Entonces yo le pongo la tabla, clientes. Ya. Por hoy solamente vamos a ver esta instrucción en el select. La otra semana nos dedicamos al select principalmente porque es la instrucción más importante. Por ahora solo ejecuto estas y a ver qué es lo que me va a sacar. No es nada más que la tabla ya con su estructura y sus datos. Dice cliente 1, Manuel, Beiro, cédula tal, edad tal, teléfono tal, correo tal. Ya entonces me va mostrando cómo va quedando la tabla. ¿Sí? Eso es el select, lo que hace es mostrar la información de las tablas o de las tablas. Bien, lo bueno con el insert es que yo puedo copiar aquí, digamos, voy a copiar de nuevo y rápidamente puedo ir agregando otro. María Hernández, 7, 25 años. Y va. Y inserte la otra y le hago select. Cuando inserto, en realidad no puedo ver lo que estoy insertando. O sea, inserté y no me va a dar ningún resultado porque la inserción solamente me dice que ejecutó como una instrucción. La única manera que me permita ver lo que tiene la tabla es el select. Es la única que me permite ver qué es lo que tiene la tabla. Le hice select, ejecuté y fíjense que ahí me va dando ya entonces los datos como van quedando. Bien. Voy a hacer entonces, voy a otra aquí, pero esta vez voy a, digamos que voy a hacer algo de maldad. Le voy a colocar aquí. Vanessa Gómez, ahora va a ser de así, va a tener 22 años. Y es V Gómez. Bien, fíjense lo que va a pasar acá. Voy a presentar esto y voy a borrar. Bien, cuando hago este insert que está aquí, voy a intentar hacerlo. Ahora lo hice y me sale un error acá. Fíjense, me sale un error. Y me dice este mensaje del error. El error me dice duplicate entry 2, me marca exactamente, dice 2 for key client primary, ¿sí? O clientes primary. ¿Qué quiere decir esto? Me acaba de intentar decir de que yo estoy violando una de las leyes de la tabla y me dice que estoy duplicando una llave. ¿Por qué? Porque ya el cliente 2 existe, fíjense aquí. Y yo intenté insertar otro cliente 2, ¿ya?
Entonces la base de datos cumple con su misión de que yo le había dicho inicialmente que hay una llave primaria, me dice, yo la voy a respetar. Entonces, como intenté ahora insertar otro número 2, la base de datos me interrumpe y dice, no puedo insertarte esto porque la llave es duplicada, ¿sí? Entonces, la base de datos cumple cuando ustedes entonces tratan de, o por accidente, alguien intenta insertar un valor duplicado, la base de datos no va a dejarlo, ¿sí? Entonces, para poder que yo pueda insertar este dato, yo tengo que colocar aquí 3, ¿sí? Colocó 3 en este momento y entonces ahí sí puedo ejecutarlo y fíjense que ahora sí me salió bien acá, ¿sí? Entonces, no puedo insertar una llave duplicada porque la base de datos me lo va a impedir. Ahí están entonces los datos, cómo se van ingresando. Bien, pregunta de estas dos instrucciones, que estas instrucciones ya son del DML que tiene que ver con datos. Fíjense que ya estamos trabajando con datos. Preguntas. Ya esto es lo último. ¿Preguntas? No, profe, creo que esa es la forma para ingresar ya lo que serían los datos de los clientes, todo, ¿no? Para que obviamente salgan como sale ahí en la parte de abajo, ¿no? Normalmente, en la tabla. Esta es la instrucción para insertar información. Oh, Cuando ustedes, digamos, van a ingresar sus datos en una dependencia, vamos a decir Claro o Digicel, van a ir a inscribirse en algo y lo inscriben, o ustedes se inscriben en alguna página que el formulario le da unos datos, le da unas secciones para que usted coloque su nombre, su apellido, su correo, no sé qué cuánto. Ustedes colocan esos datos. Cuando le dan submit o aceptar o grabar o suscribirme, ¿qué hace el programa? Ese programa viene armando todo esto, arma todo esto con values y todo. Y entonces le va agregando, voy a cambiar de color aquí un poco, le va agregando entonces cada uno de los campos que viene de la pantalla al formulario y lo va agregando aquí. ¿Sí? Y lo va agregando acá. Entonces, cada uno de los campos del formulario lo reemplaza aquí y ejecuta. O sea, para poder que se ingrese cualquier dato a la base de datos, hay que hacer esta instrucción. Simplemente los usuarios no lo saben, pero el programador es el que tiene que saberlo, porque cuando ustedes van a trabajar con datos de una base de datos y su programa, tienen que armar esto. Dentro de su programa, ustedes tienen que armar insert into, clientes, ID cliente, nombre, tienen que armarlo exactamente así y después los datos lo van colocando allí y le dan entonces a aceptar. Y eso es la única manera para poder ingresar datos a la base de datos. Así que ustedes por eso tienen que conocer estas instrucciones, porque cuando van a hacer un programa que alimente una base de datos, tienen que hacer esta instrucción. Obviamente no igual, o sea, el insert into sí va igual. El nombre de la tabla cambia si es otra tabla. Los campos cambian si son otros campos. Pero la instrucción es esta. Insert into, nombre de la tabla, nombre de los campos, values y el nombre de todos los datos en el mismo orden. Es la única manera de poder insertar información en una tabla. Que ustedes lo verán un poco engorroso ahí, como que hay que poner tantas cosas. Pero les aseguro que es la manera que todos los programadores lo hacen cuando ven todas esas pantallas, cuando ustedes se suscriben a cualquier lado, se suscriben a Netflix, se suscriben a cualquier, siempre hay algo por atrás haciendo esto para poder ingresar la información. Bien, preguntas. Bien, si no hay preguntas, vamos a quedar hasta aquí. Solamente vamos a repasar un poco lo de las actividades de la semana. Me gusta siempre darle un vistazo a las actividades de la semana por si tienen alguna pregunta. Me disculparán que nos llevamos casi las 2 horas, pero la verdad es mucho material eh, para la cantidad de clases que tenemos. Entonces, estas clases siempre me las tomo las 2 horas por lo máximo. Bien, vamos
Está un poco lento la plataforma. Bien, mientras que la plataforma reacciona, también iba a darles a conocer la lista de asistencia. Y ahora que estamos en la segunda clase, me gusta que la revisen porque no sé si hay alguno que no está y sería bueno que, si no se ven aquí, llamen entonces a la coordinación para ver si hay algún problema con su matrícula. Está, aquí hay 10, ¿sí? Entonces, si no se ven acá en la lista, sería bueno entonces que llamen a coordinación. Bien, regresamos acá, ya presentó. Vamos a las tareas. Bien, para esta semana tenemos 2 tareas. La tarea individual, que la tarea individual es un cuestionario en línea. Wow, está bastante lento esto. Bien, aquí está. Entonces, un poco sobre lo que vimos, el drop, el alter, el create, un video que también los ayudará a ver el tema de la creación de tablas. Bien, entonces, ustedes lo que van a hacer es el quiz número 1, que es unas consultas en línea. Para eso tienen que ir a la plataforma Socrative. Yo creo que ya la han utilizado. Se van a Login Student y de ahí entonces van a colocar este número de clase ISAE base datos 1, todo pegado exactamente igual. Para poder que ingresen, entonces le colocan su nombre, su apellido y contestan las preguntas que van a hacerle entonces sobre la clase que dimos hoy. Van a ver algunas preguntas teóricas, algunas preguntas pueden ser prácticas que tienen que ver con las instrucciones que vimos hoy. Luego, para que yo le pueda retornar su examen, sería bueno que ustedes contesten esta misma actividad diciendo prueba concluida. Al hacer eso, entonces ya me permite poder enviarle su quiz tan pronto me lo envíe Sócrates a mí, ¿sí? Esta sería entonces la primera actividad y tienen hasta el 28 de marzo para realizarla, ¿sí? Vamos entonces a la actividad grupal. Y ustedes podrán hacer su grupos de trabajo de 3 personas, 2 o 3 personas. Vamos a ver, está un poco lento esto. Bien, mientras que aparece la actividad grupal es un taller, pequeño taller para poner en práctica lo que vimos con las instrucciones de create, de insert, de alter, ¿sí? Principalmente. Vamos a verlo. Ahí está. Bien, pequeños videos que tienen que ver también con la inserción de datos, con la visualización de datos, con los alter. Bien. Su trabajo en grupo entonces va a iniciar con este pequeño diagrama. O sea, el diagrama no lo tienen que hacer, ya está hecho. Este diagrama entidad-relación extendido. En este diagrama entonces se van a ver, digamos, 3 estructuras aquí o 3 entidades. Y ustedes entonces, utilizando estas entidades, como ya conocen un poco de esta estructura, van a crear 3 tablas, ¿sí? La tabla de proveedores, la tabla de categorías y la tabla de productos. ¿Cómo? Tal cual lo hice yo hoy. Busquen el video que estoy grabando, que pronto voy a subir una vez terminemos. Y allí van a ver entonces cómo yo hice, cómo identifiqué
la llave primaria pues estaba subrayada. Aquí ven que está subrayado la llave primaria. Y la llave foránea, que por ahora ustedes no van a hacer nada con la llave foránea porque todavía no hemos llegado a eso. O sea que ustedes en realidad van a crear estas que están marcadas como foránea, como si fueran un campo más, un campo tipo integer. Y la otra semana explicamos cómo se define una llave foránea. Pero en este taller lo que van a definir son las tablas. Van a ser las tablas tal cual como está el diagrama. Entonces, punto 1, crear la tabla de proveedores, crear la tabla de categorías y crear la tabla de productos. ¿Cómo crear? Haciendo la instrucción create table, ¿sí? Me lo van a poner en un Excel, toda la creación de las 3 tablas, las mismas instrucciones, ¿sí? Las mismas instrucciones. No me pongan pantallazos, no me pongan imágenes. La instrucción. Bien, el punto 2, indique la sentencia SQL para agregar el campo que se llama dirección y que tiene un tipo de datos varchar de 100 a la tabla de proveedores. ¿Sí? Aquí mismo le estoy indicando entonces que eso es un alter table. ¿Sí? Bien, la 3, indique la sentencia para agregar el campo disponible, así se llama el campo, disponible, de tipo integer a la tabla de productos. Eso también es un alter table. Son 2 alter tables, básicamente los vimos hoy, cómo se hace eso. La 4 indica la sentencia para modificar el tipo de dato del campo descripción de la tabla de categorías para que sea de varchar de 150 posiciones. Eso también es un alter table, solamente que ahora es para modificar. 5, indique la sentencia de SQL para eliminar el campo que se llama stock de la tabla de productos. Necesitan eliminar ese campo, ¿sí? Eso lo van a hacer con un alter table, que también lo explicamos en clase. La 6 va a ser insertar los registros solo en la tabla de proveedores. Solo en la tabla de proveedores se van a insertar registros y estos son los registros que van a insertar, ¿sí? Proveedor 1, THB Software, ¿sí? Teléfono, contacto, correo, tal cual lo hice yo para clientes, ustedes lo van a hacer para proveedores. Obviamente cambia el nombre de la tabla, obviamente cambia el nombre de los campos, pero la estructura básicamente de la instrucción es la misma. Y la última, la 7, dice, coloque la sentencia de SQL para visualizar todos los campos de la tabla proveedores. Es un select. Este se lo voy a decir yo. La instrucción aquí en la 7 es select asterisco from proveedores. Así. Select asterisco from proveedores es la número 7, tal como yo lo hice con clientes, pero ustedes lo van a hacer con proveedores. Bien, entonces, la creación de tablas o las 3 instrucciones de creación de tablas representan el 50% del taller. Los alter tables representan el 30%, el insert into representa el 15% y el select representa el 5%. El select se lo acaba de decir, así que solo tienen que hacer las otras y mandarme entonces, obviamente, también el select me lo mandan. Todo lo mandan. Quiero las instrucciones, recuerden, no quiero imágenes, instrucciones de todo lo que le acabo de indicar. Tienen hasta el 28 de marzo para entregarlo y esta actividad tiene un peso de 15%. Recuerden, es grupal, lo pueden hacer 2 o 3 personas en el grupo, lo envía uno o lo envían todos, igual le voy a poner la nota a todos, aunque me lo envíe uno nada más. Bien, preguntas de este taller. Profe, entonces, disculpe, entonces realizamos lo que es la sentencia de cada categoría que usted nos dice en este aspecto de proveedores, categorías y productos. O sea, no quiere imágenes de lo que uno haga en SQL, Sí, perdón. no imágenes. Yo necesito son las instrucciones. O sea, es como si yo voy a agarrar la instrucción que tú me mandas en Word y la pego en mi MySQL y las pongo a correr y me deben correr, ¿sí? O sea, las imágenes, Claro. con las imágenes no puedo hacer eso, con las instrucciones sí. O sea, necesito las instrucciones. Ok. Otra consulta, profe. Esas instrucciones o indicaciones se pueden mandar por Word o por blog de notas, ¿no? También, igual forma. Sí, sí, sí pueden mandar por blog de notas. Nada que sea un blog de notas, Ok. van a poner sus nombres los integrantes arriba y todo eso.
En realidad me interesa son las instrucciones, pero sí necesito los integrantes. En algún lugar usted ponen integrantes y ponen su nombre, ¿no? Ah, listo. Gracias, profe. Bien. Y lo interesante sería que ustedes instalaran el MySQL. Como les dije, está la instrucción para instalarlo en la parte de lecciones, unidad didáctica 2. Ustedes pueden ir allí y ahí pueden ver el tutorial, y ese tutorial les dice cómo bajar el MySQL y cómo instalarlo. Lo interesante sería que lo hicieran y que empezaran a hacer todas esas instrucciones en el MySQL. Si lo hacen en el MySQL, cuando van haciendo la tabla, digamos, van agarrando el create table y lo pegan en el Word. Agarran el otro create table de la otra tabla y lo pegan en el Word, una abajo de la otra. Los insert también lo van pegando. O sea, la idea es que el Word me tenga todas las instrucciones en el mismo orden que las estoy colocando aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, hasta las 7. Si no pueden instalar el MySQL, sería bueno que por lo menos uno del grupo lo instalara. Si no pueden instalarlo, bueno, entonces tendrán que hacerlo en el mismo Word con las instrucciones como yo las he dado hoy, siguiendo las reglas, y seguramente también lo pueden hacer. Bien. O en un notepad, como dice el compañero, en un notepad también lo pueden hacer. ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Yo creo que ha sido bastante extensa la clase, pero bueno, era necesaria. Digo, estimados, entonces tienen dos actividades. El quiz lo voy a activar, digamos que hoy en la noche, para que ustedes mañana lo puedan iniciar a hacer. El quiz se activa hoy. Y el taller, bueno, cuando ustedes quieran pueden empezar a hacer el taller. Tienen hasta el 28 para hacer la entrega, que si no me equivoco el 28 es el próximo lunes. El lunes antes de medianoche, hasta esa hora pueden hacer la entrega. Y más, nos vemos la próxima semana y que tengan entonces feliz noche. Saludos. Gracias. Buenas noches, profesor. No sé, profe. Hasta luego.